Si alguna vez te dieron el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico o de ovario poliquístico y saliste con más preguntas que respuestas del consultorio, has luchado con acné, irritabilidad, caída del pelo, aumento del vello corporal, cambios en el peso e infertilidad, y aún así nadie te explica qué es lo que está pasando, quédate, que este podcast es para ti. Soy Natalie Jurado, ginecóloga funcional, fundadora del Centro Médico Integrativo AMIA, y quiero contarte cómo funciona tu cuerpo con claridad, empatía y evidencia. ¿Qué es el síndrome de ovario poliquístico? El síndrome de ovario poliquístico se define científicamente como el aumento de crecimiento de los ovarios que se acompaña de cambios en las hormonas masculinas, en las hormonas femeninas, y esto lleva a cambios metabólicos. Por eso se llama síndrome, porque tiene muchísimos cambios a nivel metabólico y corporal. Cuando hablan solo del ovario poliquístico, es un hallazgo ecográfico que no significa realmente que sea una enfermedad. Esto debes tenerlo claro porque hay muchas formas de síndrome de ovario poliquístico. De hecho, se clasifican en A, B, C, D, E, F, G hasta la Z. Pero hay algo que debes tener en cuenta. El síndrome de ovario poliquístico no se da como diagnóstico por primera vez, sino que es un diagnóstico de exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nos dan el diagnóstico de ovario poliquístico es porque hace mucho rato nos descartaron otras enfermedades de las que vamos a hablar ahorita. Comenzando entonces, cuando te dicen que tienes síndrome de ovario poliquístico, debes cumplir al menos con 3 criterios. Que tus ovarios ecográficamente estén grandes y que tengan muchos folículos. No son quistes, por ende esto no es de cirugía. Son folículos o huevitos que han crecido y se han multiplicado por una alteración a nivel hormonal. Esos ovarios están grandes y ecográficamente tu radiólogo, tu ginecólogo te va a decir que los ovarios cumplen con criterios de ovario poliquístico. 2. Bioquímicamente, o sea, en sangre, te toman las hormonas masculinas y están elevadas. Testosterona, androstenediona, testosterona total, testosterona libre, cambios en la hormona folículo estimulante, progesterona, dehidroepiandrosterona sulfato. O tienes acné en toda la cara, la espalda, el pecho, el vello ha crecido en la cara, en el pecho, en la espalda, en las piernas, en el muslo. Esto quiere decir que bioquímicamente están aumentando esos andrógenos o esas hormonas masculinas. Y 3, para poder cumplir con el último criterio, tienes que tener anovulación, o sea, no estás ovulando, que se ve en los exámenes, pero además hay ciclos menstruales en los que no te llega la menstruación. Para poder hacer el diagnóstico debo cumplir con 2 de estos 3 criterios, si no, pues no estamos hablando de ningún síndrome de ovario poliquístico. Pero ¿qué pasa? Que cuando tengo alteraciones en la prolactina, la hiperprolactinemia, los tumores de la glándula de la hipófisis dan estos síntomas. Cuando tengo hiperplasia suprarrenal congénita no clásica, también se puede obtener estos síntomas. Cuando tengo hirsutismo, que es el aumento del vello, que es familiar, o que es porque los ovarios simplemente están más grandes, pero no hay otra asociación, también lo pueden confundir con el síndrome de ovario poliquístico. Y hay algo que es aún más llamativo, y es que cuando tenemos problemas tiroideos, sobre todo tiroiditis de Hashimoto o elevación de la hormona tiroidea, pueden salir vellos, que el pelo se vuelve más delgado, aumentar el acné y que las menstruaciones falten. Y pueden confundir el síndrome de ovario poliquístico con un problema tiroideo y hacer mal el diagnóstico. Entonces, cuando se hace el diagnóstico, debo tener previamente haber descartado todos estos otros diagnósticos previamente. ¿Qué pasa? Que el síndrome de ovario poliquístico no comienza en el ovario. El síndrome de ovario poliquístico comienza con cambios a nivel del páncreas con la liberación de insulina. La liberación de insulina se da y la insulina abre la puerta a las células para que la glucosa entre. La glucosa entra y se metaboliza y se forma energía. Los pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico tienen resistencia a la insulina, bien sea porque así es genéticamente o porque en la mayoría de pacientes, como pasa muchas veces, hay alteraciones en el metabolismo intestinal que afectan esta absorción de insulina. Cuando la insulina se eleva en el cuerpo, empiezan esas hormonas masculinas a
liberarse en forma exagerada y es por eso que los ovarios empiezan a crecer, empieza a crecer el vello, empieza a crecer el acné. Pero esta misma respuesta la podemos tener si tenemos alteraciones en la hormona tiroidea. ¿Qué más puede tener una paciente con síndrome de ovario poliquístico? Incluso antes, desde muy pequeñita, simplemente hacer el diagnóstico de resistencia a la insulina puede prevenir el síndrome de ovario poliquístico. La paciente con síndrome de ovario poliquístico casi nunca menstrua o casi nunca ovula y es por esto que es común que les digan que tienen infertilidad. Además, se elevan los triglicéridos, se eleva el colesterol, hay aumento de peso y están todo el tiempo en procesos inflamatorios, fatiga, alteraciones en el sueño, se hinchan fácilmente, dolor en las articulaciones. Siempre hay que evaluar las hormonas femeninas. Es común que a nivel intestinal se eleve el metabolismo de las hormonas estrogénicas, que son las predominantes en nosotros, pero hay una hormona que es la que previene todo esto que se llama progesterona y está generalmente baja. La progesterona se eleva cuando ovulamos y es típico en las pacientes de ovario poliquístico por la falta de ovulación, disminución en la progesterona. Entonces hasta acá no es solo el ovario. Tenemos problemas de liberación en la insulina, tenemos problemas en la liberación o metabolismo del azúcar, tenemos problemas de triglicéridos, colesterol, se aumenta el riesgo cardiovascular, aumentan de peso, tienden a tener después diabetes, hipertensión, además de infertilidad. ¿Qué más puede pasar con estas pacientes? Es típico tener deficiencia de vitamina D. La deficiencia de vitamina D se acompaña de esa resistencia a la insulina y es la que puede desencadenar también todo este proceso metabólico en forma continua. Tener en cuenta siempre que hay que tomar exámenes de tiroides, de prolactina, exámenes hormonales y exámenes de la glándula suprarrenal para descartar otras alteraciones. ¿Qué pasa cuando vas al ginecólogo típico o con tu médico de medicina tradicional? Entonces te inicia un tratamiento con anticonceptivos, te dicen que nunca más vas a poder quedar en embarazo si es que así lo deseas y que vas a tener que luchar con tus vellos, tu acné y tu infertilidad el resto de la vida. No es así. Como lo decía previamente, el diagnóstico se hace primero excluyendo todo el resto de enfermedades y segundo, es muy importante saber que esto puede presentarse desde que tenemos la primera menstruación, desde que a las niñas cuando les llega la primera menstruación, les llega la menstruación cada 3, 6 meses, 9 meses o cada año. Ahí eso es un signo de alarma. Si bien la inmadurez del sistema nervioso central los primeros 5 años de la menstruación puede hacer que esto suceda, es importante descartar el inicio de una resistencia a la insulina. Para este tratamiento es muy importante el acompañamiento nutricional. Como los cambios comienzan a nivel del páncreas y a nivel del intestino, debemos manejar muy bien la microbiota intestinal, el consumo de gluten, embutidos, carbohidratos complejos y lácteos que pueden empeorar el metabolismo de los estrógenos y llevar a toda esta cascada de acontecimientos hormonales. Entonces, es mentira que el síndrome de ovario poliquístico puede hacer que quedes infértil para toda la vida. Es mentira. Se puede manejar, sí, y se puede quitar, pero debes controlar muy bien la forma en la que te nutres. Son importantísimos los suplementos. Aquí utilizamos Dindolin metano comúnmente para controlar esos niveles y ese metabolismo de los estrógenos. En muchas mujeres damos progesterona, sobre todo de hormonas bioidénticas. Eso las ayuda a ovular y a controlar muchísimo el peso, pero también en conjunto con el manejo nutricional. Las pacientes con síndrome de ovario poliquístico por la elevación de triglicéridos hacen generalmente cálculos en la vesícula y terminan en cirugías por esto. Entonces hay que controlar esos niveles estrogénicos con el Dindolin metano, promoviendo los procesos antiinflamatorios y antioxidantes. Damos omega 3, en algunas ocasiones mezclamos omega 3, 6 y 9. Damos cosas más naturales, curcumina para controlar, berberina para controlar la resistencia a la insulina. Y si la paciente no quiere utilizar métodos hormonales para planificar, no tiene por qué hacerlo. En algunas ocasiones los utilizamos simplemente para intentar mantener un tiempo ese control hormonal mientras llegamos a el momento del control del resto de síntomas y de cambios metabólicos. ¿Qué más podemos hacer? El manejo nutricional siempre es lo más importante. El manejo suplementario con los medicamentos y suplementos que nombramos anteriormente y el acompañamiento por tu ginecólogo que crea en este tipo de tratamientos.
Quédate con algo muy claro, y es que el síndrome de ovario poliquístico no tiene por qué definir tu futuro, ni tampoco va a marcar tu fertilidad o la forma en la que vas a vivir. La inflamación, el acné, el vello, el malestar, esos cólicos, esa ausencia menstrual y la infertilidad tienen un tratamiento. Recuerda, soy Natalie Jurado y eres bienvenida a mi canal.